Así que, por desgracia, no os puedo Recording conectar. is on. Ahora sí, muy buenas tardes, chicos. Por desgracia no se pudieron conectar, sin embargo, vamos a dar la clase. Ahora sí va a quedar grabada para que ustedes puedan visitarla en algún otro momento o acceder a la información y no haya ningún problema. En caso de que alguno de sus compañeros se conecte durante la clase, pues se le tomará atención y se responderán todas las preguntas que él o ella tenga. Pues ahora sí, para seguir avanzando todos en conjunto. Bueno, la sesión de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, que son las ecuaciones de primer grado, que lo más probable es que estén trabajando con ellas, ya las hayan pasado o las vayan a ver, que no creo, porque son de las primeras cosas que se ven, y la óptica y ondas, que es un tema muy interesante por parte de la física. Bueno, vamos a empezar, como siempre, primero con lo de matemáticas, que son, ya les comentaba, las ecuaciones de primer grado. ¿Qué son? Pues una ecuación de primer grado es cualquier conjunto de variables en las que dichas variables, una ecuación, solo tenga exponente 1. Normalmente se dice que esta no tiene exponente. Sin embargo, es un error. Bueno, en cierta parte, parcialmente es correcto verlo de esta manera, sin embargo, no del todo. Puesto que siempre, realmente, aunque no tengamos un exponente dibujado ahí, simplemente es que realmente tiene exponente 1, así como con nuestras variables o con nuestras incógnitas tenemos que que normalmente, ¿cómo se llama? Perdón. Que normalmente si tienen ahora sí un coeficiente 1, no se escriben, pues es la misma lógica. Sin embargo, ese 1 sigue existiendo, pero cuando realizamos operaciones con estas, como los binomios que vimos, binomios polinomios, como se ha estado viendo, vemos que realmente sí efectúan alguna acción dentro del sistema. Entonces, no es correcto decir que no tienen exponentes, parcialmente lo es, puesto que no tiene escrito en la parte de arriba. Sin embargo, es importante recordar que sí hay, y es uno, puesto que para ciertas conversiones o ciertos movimientos dentro de los cálculos de las ecuaciones, vamos a tener que utilizar ese 1 que está en esa parte, que está justamente ahí dentro del exponente. Pero bueno, ¿de qué se compone? Vamos a hacerlo directamente con una imagen, nos vamos a meter en muchos problemas y vamos al grano. Literalmente, tenemos incógnita o variable. No tiene la palabra variable, pero también es comúnmente conocida como término de variable. En estas ecuaciones de primer grado vamos a tener dos lados o un lado. Lo que queremos hacer es conocer el valor de esa variable. Vamos a eso. Vamos a seguir conociendo las partes que la componen. Y pues bueno, tenemos lo que es la variable incógnita. Normalmente puede ser X o puede ser Y. Eso no es de manera obligatoria que tenga que ser X. O es más, puede tomar cualquier letra del abecedario. Sin embargo, lo más común es que esta sea X o Y, para modelar ciertos comportamientos de algunas cosas en física o cualquier cosa que les aparezca en matemáticas. Normalmente se maneja X y Y, ya que es los más comunes. Tenemos los términos independientes. Los términos independientes son aquellos que no se ven afectados o no se ven relacionados de manera directa con lo que es una variable, y los términos dependientes, perdón que no aparezca en la imagen, pero los términos dependientes son aquellos que están al lado de la variable, en este caso X, 3 y 1 en parte al lado derecho. Y pues en conjunto son todos los términos, y tenemos primer miembro, que es el del lado izquierdo, y segundo miembro, que es el lado derecho. Ahora sí, pues ya vimos más o menos cómo están compuestas, que vemos que pues, tenemos dos miembros, puede ser de un solo miembro, en el que queramos trabajarlas, y lo que hacemos es igualarlo a 0 y empezamos a trabajar sobre eso. Pero pues ahora sí, ¿cómo trabajamos dentro de eso? Pues bueno, lo que se tiene que hacer es, a partir de la ecuación que tengamos, la ecuación lineal, porque también se llaman ecuaciones lineales, pero puesto que solo son de primer grado, tenemos que empezar a reducir, tenemos que empezar a minimizar la expresión al punto en que podamos obtener el valor de la variable. Esto siempre se va a hacer con las ecuaciones de primer grado, incluso con las de segundo, pero ya son procesos un poquito más complejos. Aquí lo que tenemos que hacer es ir despejando. Tenemos nuestros dos miembros, por ejemplo, tenemos nuestros dos miembros como el ejemplo de aquí, o el ejemplo que tiene a la derecha, que tenemos que el primer miembro, el miembro de la izquierda, tenemos 18x más 6 más 2 menos 2x es igual a 15x más 12. Ok, tenemos nuestro miembro izquierdo, tenemos nuestro miembro derecho, tenemos nuestros términos dependientes, términos independientes, y nuestra variable, que en ese caso es x. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Queremos ir simplificando. Para esto, lo que podemos hacer es directamente
Términos semejantes me refiero a los que comparten incógnita o no comparten ninguna incógnita. Vamos a agruparlos, vamos a juntarlos, vamos a hacer agrupamientos dentro de la propia operación, que es nuestra segunda línea. En este caso, si se dan cuenta, del lado izquierdo se agruparon el 18x junto con el menos 2x, que también estaba de ese lado, y del lado derecho, bueno, y si seguido de eso se juntaron el 2 y el 6, que también están de ese lado. Sin embargo, lo que está pasando es que, como no tienen incógnita, los podemos unir. Bueno, sí, los podemos unir. Y hacemos lo mismo del lado derecho, únicamente que del lado derecho pues solo tenemos 15x y 12. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues hacemos las sumas o restas respectivas. En este caso es 18x menos 2x, pues nos va a dar 16, puesto que se está restando. Y 2 más 6 nos va a dar 8. Del lado derecho, insisto, no hacemos nada porque no teníamos absolutamente nada extra. Simplemente teníamos, pues ahora sí que lo que era de manera común, dos términos diferentes. Ahora, insisto, recordemos que lo que queremos hacer es conocer el valor de x. Para esto, lo que hay que hacer es ahora agrupar términos semejantes. Ahora sí ya tenemos, de cierta manera, limpia la ecuación y podemos pasar del otro lado cada uno de los términos. Ahora, son diferentes reglas. Cuando estamos sumando, que es normalmente lo que tenemos aquí, son sumas, pues lo único que pasa es que cuando se cruza al otro lado del igual, pasa con signo contrario. En este caso, lo que vamos a hacer es que tenemos 16x del lado izquierdo y tenemos un 15x del lado derecho. Son términos iguales, los dos comparten incógnita, comparten la x. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos conviene mover a la izquierda el 15x. Pero pues como lo estamos pasando del otro lado del igual, para respetar las reglas, tenemos que pasarlo como menos. Por eso tenemos que en una de las últimas líneas tenemos que es 16x menos 15x, puesto que ya lo pasamos al otro lado. Y el 8, si se dan cuenta, también lo pasamos del otro lado. Esto se puede hacer, obviamente se puede hacer de que pasar el 16, que el 16 se pase al otro lado en lugar del 15, y que el 12 sea el que pase al lado izquierdo, pero por conveniencia, si se dan cuenta, tenemos que el 16 es mayor que el 15, entonces pasando restando nos va a quedar 1, nos va a quedar, sí, que es justamente el 1 que tenemos abajo, y del lado derecho nos va a quedar 12 es mayor que 8, entonces cuando pasemos el más 8 al lado derecho, nos va a quedar como menos 8, y nos van a quedar términos del mismo signo. En este caso, pues nos queda 1 y 4. Ustedes dirán, ¿ahora qué sigue? Bueno, lo que sigue es simplemente ahora sí despejar lo que es la x. Despejamos la x, ¿de qué manera? El coeficiente de la x, aquel que está multiplicando a la incógnita, las multiplicaciones siempre van a pasar del lado contrario como división. No van a pasar de ninguna otra manera. Van a pasar siempre como división. Las sumas pasan, o sea, los términos con signo positivo pasan a otro lado con signo negativo, los de negativo pasan con positivo. Las multiplicaciones, los coeficientes de la incógnita van a pasar de una multiplicación, van a pasar siempre como división, y es justamente lo que está pasando aquí. La diferencia, bueno, el detalle aquí es que lo que tenemos es un 1, tenemos un x, o simplemente es raro decir un x, o decir tenemos una x nada más. Entonces, como tenemos una x nada más igualada a 4, pues nuestro coeficiente es 1. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a dividir ese 1, pero 4 entre 1 es 4. Entonces, pues simplemente x va a ser 4. Y este es el valor, este va a ser el valor de nuestra incógnita y lo que vamos a trabajar. Esto es todo lo que trabajamos y esto es lo que nos interesa. Ese valor de 4 es lo que queremos conocer. Ahora, tenemos una primera ecuación de nivel 1. Vamos a hacerla paso a paso. En teoría sería para que lo hiciéramos aquí en clase, pero pues por desgracia no están. Vamos a irlo haciendo, vamos a ponerlo. Tenemos que es 2 menos x va a ser igualado a x menos 8. Ok, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a pasar el 8 al lado contrario. Pero ustedes dirán, hace rato me dijiste que pasábamos de lo de la izquierda a la derecha. Bueno, puede que se haya confundido, puede que me hayan explicado mal, pero realmente lo que vamos a hacer es mover lo que más nos convenga. Vamos a hacer los cambios que sean necesarios, los cambios que nosotros veamos que nos convienen. En este caso, tenemos un 8 a la derecha, pero es negativo, es menos 8, y un 2 a la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es, para facilitarnos, pasar ese 8 del lado contrario como positivo, porque si se dan cuenta, lo que haríamos del otro lado sería si pasáramos el 2, pasaría como menos 2 y nos quedaría menos 10. Si sabemos ley de los signos, los siguientes pasos serían relativamente sencillos, o podemos estar moviendo, o sabremos qué es lo que significa, pero vamos a dejarlo de manera mucho más sencilla, buscando que nos queden signos positivos. Siempre que puedan, traten de buscar que nos queden signos positivos para el valor de la incógnita.
lo que hacemos, pues ahora sí, si se dan cuenta, es justamente eso. Nos queda nos queda agrupado ya el 8 del lado izquierdo, con una menos X, pero pues otra vez, para que nos convenga, lo que vamos a hacer es pasar ese menos X del lado contrario. Y justamente nos queda lo que tenemos en la línea que nos acaba de aparecer. Nos queda que ya nos quedan limpios el 2 más el 8 y la X más la X. Recordemos que esa X y X tienen coeficiente 1, no se coloca, y exponente 1. Recordemos que ese exponente y ese coeficiente siempre están ahí. Entonces, lo único que hacemos ahora es sumar. Sumamos y nos queda justamente esto que tenemos aquí. Tenemos un 10 igualado a 2x. ¿Qué habíamos dicho hace rato? Justamente esto. Queremos conocer el valor de la x, pero tenemos un coeficiente al lado de ella. Esto no, si bien sí es correcto, lo mejor va a ser despejar completamente el x para conocer su propio valor. Y como está multiplicándose, recordemos que todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa. Si algo está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, ahora pasamos el 2 del lado izquierdo y nos queda 10 entre 2, lo cual es 5. Y nos queda que x es igual a 5. No importa si nos queda la x del lado izquierdo o del lado derecho, puede quedar a cualquier lado. Normalmente lo vamos a ver del lado izquierdo para que el valor esté al lado derecho, pero simplemente podemos acomodarlo invirtiendo nada más el sentido. No cambiando, no pasando de otro lado porque eso sería un proceso completamente diferente, nada más colocarlo como de que x es igual a 5. Y ya, simplemente. Ese es el proceso para poner, vamos a llamarlo el primer nivel, el nivel 1, como lo tenemos acá. Vamos a empezar con un nivel 2, un poquito más complejo. Si se dan cuenta, tenemos un binomio. Tenemos unas multiplicaciones ahí medio extrañas. Recordemos, primer paso, lo que hay que hacer es multiplicar el término que está multiplicando al binomio, que está a la composición interna, parte por parte. El 2 va a multiplicar al 1 y al más 2x. Recordemos que no es de que nada se multiplica una parte y ya va. No. Vamos a multiplicar cada uno de los términos. En este caso nos queda 2 por 1 más 2 por 2x. Esta es álgebra, simplemente vamos a multiplicar y pues no podemos quitar la x. Y ahora, eso es importante que lo recuerden, no importa si el término de afuera no tiene una x. Si tuviera una x, se jugaría con exponentes, pero eso ya son ecuaciones de grado más alto. Perdón. Y pues nada más realizar la multiplicación y nos queda acomodado como lo tenemos en pantalla, que es 2 por 1 más 2 por 2x igual a 10. No es necesario que lo pongan, pueden ponerlo de manera directa, nada más que por formalidad de ponerlo paso a paso se los ponemos. Pues tenemos esto, que es justamente el 2 por 1 nos queda 2, más 2 por 2 nos da 4. Como tenemos una x, pues nos queda como 4x. Y pues ya realizamos los mismos pasos que hace rato, simplemente tenemos un 2 a la izquierda, el 4x pues está limpio, no tenemos ningún otro término ni el lado derecho también con x, entonces lo único que vamos a hacer es mover el 2 al lado contrario y pues nos va a quedar 4x va a ser igualado a 10, recordemos que hay un cambio de signo por el movimiento, menos 2, lo cual es 4x va a ser igual a 8. Y pues otra vez, insisto, lo que vamos a hacer ahora es pasar el 4 dividiendo para dejar la x limpia y nos queda 8 entre 4 y su resultado es 2. Y ese es el último nivel, vamos a ir rapidito, nada más para que lo vean, sí, para que lo vean, para que lo analicen. Mismo proceso, es lo mismo, tenemos una igualación, lo que se nos complica, entre comillas, es que ahora tenemos un 3, o sea, tenemos 1 menos x entre 3 igual a 5x sobre 3. Sería un poquito más complejo, pero realmente no podemos hacer, recordemos que hace rato les decía, que al pasar lo que divide va a multiplicar. Pero ¿qué pasa? El 3 de la izquierda va a pasar multiplicando a la derecha y el 3 de la derecha va a pasar multiplicando a la izquierda y va a quedar acomodado justo como está en la partecita abajo. El detalle, entre comillas, va a ser de que este 3 de la derecha no solo va a multiplicar al 1 o al menos x, porque recordemos que ese 3 que está a la izquierda se va a pasar al otro lado. Va a multiplicar a toda la ecuación, perdón, no a toda la ecuación, va a multiplicar a todo el término. En este caso nos va a quedar perdón, primero vamos a hacer el cambio, nos va a quedar esto, o sea, primero va a quedar esta cosa, y ahí empezamos, va a multiplicar a todo el término de la izquierda, y esta acá, pues nada más va a ser algo relativamente sencillo. Realizamos multiplicaciones, nuestras vidas multiplicaciones, pues ya tenemos obviamente que es esta cosa del 1, 3 por 1, menos tal, y nos queda esto que tenemos acá, que es 3 menos x igual a 5x. En este caso, perdón, tuve un error. En este caso, lo que hicimos primero fue pasar el divisor de 3
a la izquierda. Cuando lo pasamos, se va este 3 que está acá y nos deja limpio la X. No es necesario hacer todo lo que les he dicho, una disculpa, error mío, pero simplemente entonces nos queda limpia esta parte. Y ya simplemente lo que tenemos aquí es una ecuación mucho más sencilla, pero en otros casos sí puede ocurrir lo que les comentaba, una disculpa, insisto, pero aquí nos queda una ecuación mucho más sencilla, que simplemente va a ser 3 menos x igual a 5x. Lo mismo que hemos estado haciendo, pasamos la x, que es la que nos conviene para que nos queden en términos positivos, al lado derecho, y nos va a quedar 3 igual a 5x más x. Realizamos las sumas necesarias, nos queda 3 igual a 6x y despejamos de la misma manera que hemos estado haciendo y nos queda 3 sobre 6 igual, que esto pues obviamente no se puede realizar como tal. Bueno, sí se puede, nos quedan términos decimales, pero cada que tengan términos decimales es preferible dejarlo en términos de fracción, porque ahí abarcamos todos los decimales que vayamos a tener. Creo que antes en otras clases lo hemos visto, entonces procuren siempre manejar lo que son las fracciones. Y pues nada más, recuerden simplificar dicha fracción. En este caso va a pasar de 3 sobre 6 a 1 medio, que es lo mismo. Incluso si sacan su decimal, va a ser lo mismo. Y pues eso es todo por la parte de matemáticas. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos por el grupo, dejar sus dudas, preguntar cualquier cosa y con gusto se las respondemos. Permítame ver si no ha llegado nadie. No ha llegado nadie. Bueno. Entonces, lo que va a pasar ahora, vamos a ver lo que son la óptica y ondas. Bueno, este es realmente un tema que sí se ve en secundaria, se ve en secundaria y se ve en preparatoria, pero de manera superficial. Ahorita les vamos a dar un poquito más de información, porque es algo complejo, si les voy a ser honestos, pero es algo muy interesante. De hecho, creo que esta imagen la han visto en muchos libros, en muchas partes. Pero bueno, el chiste aquí es que tenemos que es la rama de la física encargada del estudio del comportamiento y las propiedades de la luz. Y eso es lo importante, se encarga de la luz. La que proviene del sol, la que generamos nosotros, los fotones, todo ese tipo de cosas, la luz, incluidas sus interacciones con la materia. O sea, recordemos que la materia es todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos somos materia, somos energía. Y los instrumentos que se utilizan para su análisis, los telescopios usan, es óptica, los lentes, de hecho es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Justamente creo que esto es muy típico, que es un haz de luz pasa por un prisma y te dispara un arco iris. Entonces, ese tipo de cosas es lo que estudia, cómo se comporta los rayos de luz del sol o cosas por el estilo con respecto a todo. Es muy interesante, es llamativo realmente. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Esta misma se divide en dos ramas bastante diferentes en su enfoque. Comparten conocimientos, obviamente, una se deslinda de la otra, puesto que pues, necesitamos bases, ¿verdad? Pero lo que se busca, de cierta manera, tiene otra perspectiva. Por ejemplo, la óptica clásica se concentra mucho más en lo que es la óptica geométrica y la óptica física, que son la primera ahorita la vamos a ver y la física también, pero son las bases de lo que es la óptica moderna, que se busca más en áreas de ingeniería o aplicaciones, no solo en la concepción básica del comportamiento de la luz, sino que ya buscamos aplicaciones con las que la luz nos pueda apoyar, con obtener resultados, obtener análisis. La óptica geométrica y la óptica física van mucho más a las bases de cómo manipular dicha luz, cómo afecta los fenómenos que la incluyen, los fenómenos que son propios de la luz, con su relación con la materia, y qué objetos o cómo se puede manipular, se puede manejar, todo ese tipo de cosas. La óptica moderna, perdón por ser insistente, pero sí es importante dejarlo claro, va más a las aplicaciones, va más a los que son temas como cuántica, cosas por el estilo, láseres. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito más. Pero antes de eso, ¿qué es la onda? Porque pues teníamos como concepto dentro del tema la onda. Bueno, pues la onda todos recordamos cuando tiramos una pelotita al agua, una piedrita al agua, vemos cosas como se hacen ondas. Bueno, estas son ondas, entre comillas, es como una representación física, pero realmente la onda es transmisión de energía respecto a un medio en el cual la materia no se ve desplazada, o sea, no se ve afectada del todo. Si se perturba, sí,
Sin embargo, no se desplaza ni se deforma por completo y vuelve a su estado natural. Se dispersa la energía, se dispersa alrededor de todo eso. Y queriendo ponérselos en un tema, en un ejemplo más práctico, es justamente cuando recordemos que cuando tiramos la piedra al agua, lo que pasa es que justamente esa piedra cae al agua y genera ondas, pero esas ondas no son constantes, o sea, no se quedan ahí todo el tiempo. Esas ondas llega al punto en el que se detienen, llega a un punto en el que ya no están, ya no están ahí, y es porque la energía que generó la fuerza del impacto de la piedra con el agua se ha dispersado y volvió a su estado, entre comillas, natural o normal. Este comportamiento, todo esto son las ondas. Ahora, no solo se ven aquí, sino también se ven en la densidad, ondas de densidad, de presión, campo eléctrico, campo magnético. Es como lo vimos en las clases pasadas, vemos cómo se van comportando las ondas alrededor de todo esto. Y tiene sus tres cualidades muy importantes. La amplitud, que vamos a ponerlo aquí en la imagen, la amplitud es qué tan alto se puede o cuál es la amplitud, vamos a una cierta parte de, vamos a decirle, magnitud, vamos a ponerle, en la que pues la altura de dicha onda. La longitud es qué tan prolongada es nuestra onda y nuestra frecuencia es la cantidad de valles y crestas que vamos a tener dentro de nuestro análisis. La longitud también, vamos a verla, vamos a corregir tantito nuestro concepto, es la longitud que hay entre un valle, el inicio de un valle y el final de una cresta. Esto es nuestra longitud y nuestra frecuencia es todo lo que vamos a llevar a la onda en el tiempo de análisis que tengamos, que se mide en hertz, que eso es una medida respecto al tiempo. Esto es importante porque en base a esto, las frecuencias más que nada es con lo que se trabaja con la luz. De hecho, el tema del prisma es principalmente frecuencia. Vamos a empezar con la óptica geométrica. Vamos a leerlo. Describe la propagación de la luz en términos de rayos. Los rayos, ¿qué les puedo decir? Rayos de sol, vamos a ir lo más básico. Rayos de sol, rayos generados por algún objeto que maneje fotones, cosas por el estilo, y cómo viajan de manera recta, y cuyos caminos se rigen por leyes de reflexión y refracción, que son cosas que siempre vamos a estar viendo en ese tipo de temas. Y vamos más adelante, vamos a empezar con esto. La reflexión es cuando un rayo de luz viaja de manera directa a un punto, vamos a ponerle materia, vamos, a una placa, lo que sea, y este rayo no traspasa dicho material o dicha placa o lo que ustedes quieran ponerle ahí. En este caso normalmente son lentes, perdón, sí son lentes o bueno, y se ve desviado. O sea, rebota. Creo que no creo. Es como cuando ustedes disparan o ven que la luz del sol golpea con lo que es golpea con sus espejos, y dicha luz rebota y se va a otro lado. Y bueno, eso es la reflexión. Cuando tenemos luz, impacta con algún objeto y se ve reflectado. Bueno, eso es la reflexión. Hay especular y difusa. Especular es cuando el objeto se plasma de manera directa, completa, y la difusa es cuando no. Literalmente, vamos a verlo de esta manera. Hay ciertas deformidades, o más bien, especular es cuando el rayo se ve completamente reflectado, y difusa es cuando sí tenemos una reflexión, pero no la podemos visualizar, no la podemos ver como tal. Cuando un rayo de luz golpea una piedra, sabemos que por sus cualidades de materia no va a reflejar ¿cómo decirles? No va a reflejar de manera muy clara o evidente la luz. Sin embargo, en términos de estadística o de lo que tenemos análisis matemático, sí va a estar reflejando dicha energía, la energía. Y el otro problema, bueno, la otra rama es la refracción, la cual es que cuando tenemos un medio dentro del que la luz está interactuando, otra vez imaginemos un rayo, recibe cierta interferencia en la cual modifica su trayectoria, modifica el ángulo que la está moviendo. Esto se ve en la refracción, se basa en la ecuación que tenemos ahí, n seno de teta 1, n1 seno de teta 1 es igual a n2 seno de teta 2. Ustedes miran, ¿por qué estamos hablando ya de ecuaciones un poquito que es de primer grado? Porque no tenemos exponentes, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque es con esto con lo que se mide. Mi teta va a ser el ángulo bueno, teta 1
va a ser el ángulo original, vamos a decirlo así, en el que el rayo está viajando. Esto es respecto a lo normal. Y bueno, y el medio en el que está tal cosa. Y θ2 va a ser el segundo ángulo con el que está viajando respecto a lo normal, que tanto se desvió. En este caso, pues tenemos el θ2 del lado derecho. Y n, es muy importante, es el índice de refracción del medio, que que se mide la velocidad de la luz, dependiendo de en lo que se está analizando, la velocidad de la luz, y el medio va a tener un índice o un coeficiente de refracción, dependiendo lo que se tenga como interferencia, como medio, es lo que va a afectar al comportamiento de la refracción. Y ese n va a ser el multiplicador del ángulo que nos está afectando. Esto quizás no lo vean muy a fondo, más adelante lo van a ocupar, pero es importante que lo tengan claro. Todos estos dos, lo que es la reflexión y la refracción, respetan el principio de Fermat. Apréndanselo, más que nada porque les puedes hablar de muchas preguntas retóricas, que es el camino recorrido entre dos puntos por un rayo de luz, es el camino que se puede atravesar en el menor tiempo posible. Traducido al español, es que la luz siempre busca el camino más corto y rápido para llegar a cierto punto. Siempre, esto es de ley, la luz va a buscar el camino más rápido y el camino más corto. Quiere gastar la menos cantidad de energía posible, quiere llegar al menor tiempo posible, ese siempre va a ser. Recuerden esto porque, bueno, vemos símbolos raros, vemos una integral, vemos una L, no está muy loco, pero no. Lo que quiero es que recuerden, es el principio. Si quieren aprenderlo así como está ahí, pero si quieren aprenderlo de una manera un poquito más sencilla o más lógica, pues digamos así, como que la luz siempre busca el camino más corto y que recorra menos tiempo. Que gaste menos energía también se puede necesitar, pero pues un poquito más interesante. Incluso más adelante, en su formación universitaria, van a ver que en base a esto tiene la función pendiente, que ya la hemos visto, y es porque la luz busca el camino más corto. Y a veces, y el camino más corto es una pendiente. Bueno, aquí hablábamos de interferencia. Las interferencias más comunes, más usadas en estos temas de óptica. Bueno, no interferencias, sino los objetos más utilizados dentro de estos temas de óptica son los lentes. Creo que lo han visto o lo van a ver, que son los más comunes, que son el cóncavo y el convexo. Son los que se estudian de mayor cantidad y cada uno tiene sus propias ramificaciones. Sin embargo, vamos a hablar de manera directa de lo que son esos dos. El cóncavo es que recibe directamente varios rayos, puede recibir rayos y los dispersa. Literalmente. Entra de un lado con cierta dirección y sentido. Vamos con esos vectores que tenemos ahí y sale del otro lado modificado. Puede modificar su ángulo hacia arriba, hacia abajo, mantenerlo en línea recta o venir en diagonal y corrige su dirección o cosas por el estilo. Más adelante les puedo decir más o menos en qué se ocupan. Y tenemos el convexo, que es que independientemente de la cantidad de vectores de luz que vayan entrando directamente a él, todo lo va a almacenar y lo va a unir dentro de un cierto punto, que este caso se llama foco. Y va a ser el centro dentro del cual se va a empezar a ver, se van a unificar todos los rayos que estén incidiendo sobre el espejo convexo. Y en base a esto es como se va a obtener cierto, perdón, me estoy quedando sin habla, es de donde se va a obtener un cierto rayo. Ahora, pasando a la óptica física. La óptica física, como ya les comentaba, es parte de un análisis un poquito más complejo, un poquito más profundo. Se predicen fenómenos como la interferencia y la difracción, que no explican la óptica geométrica, o sea, no nos quedamos únicamente con estos detalles que son directamente rebotes o traspasos con ciertas pequeñas modificaciones, sino que ya empezamos a hacer conceptos un poquito más complejos y tienen inferencia entre ciertos cálculos y pues ya directamente en el tratamiento que se le puede dar a los rayos de luz, a los rayos de energía. Esto no entra en óptica geométrica, ya empezamos con términos un poquito más complejos, pero para mantener las cosas más tranquilas, vamos a indagar en lo que son la dispersión y la superposición. De hecho, creo que empezamos con superposición. Efectivamente. Bueno, creo que durante la clase de electromagnetismo o algo por el estilo, y si no, pues lo comentamos ahorita. Pues no hay ningún problema. La superposición
vamos a verla como una suma, vamos a verla como una... como, tenemos dos ondas, en este caso, como las que tenemos al lado derecho, y van a interactuar entre sí. Pues, ¿qué decirles? Van a interactuar entre sí y sobre esa misma vas a generar una superposición de ondas. Se van a sobreponer. Sin embargo, cuando queremos analizarlo, queremos saber cómo van a interactuar estas dos ondas en caso de que pues queramos obtener algún valor, algún sonido, esto del otro. Esto se da mucho en música. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos dos superposiciones? Bueno, en este caso, interferencias. Los datos se están superponiendo, pero ¿por qué ahora me dice interferencia? Bueno, la interferencia, vamos a leerlo, es el fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante. Las ondas, la superposición es únicamente cómo se sobreponen dos ondas, y la interferencia es el resultado de la misma. ¿Cómo va a ser dicho resultado? Tenemos la interferencia constructiva, en las cuales vamos a decir que las ondas están en fase. Decir que las ondas están en fase es que sus valles y crestas coinciden en sentido. Puede que tengan diferentes magnitudes, pero coinciden. No se ven interferidas. Entonces, en este caso, cuando tenemos una interferencia constructiva, este va a dar una resultante mayor. Se van a sumar. Bueno, en los dos casos se suman. Nada más que en este caso, imagínense que tenemos dos signos positivos. Tenemos un 2 más un 1. No tenemos un 2 y un menos 1. Tenemos un 2 más un 1. Entonces tenemos una suma que nos va a dar la onda roja, que es nuestra onda resultante con interferencia constructiva, que se va a hacer mayor. Va a tener mayor amplitud, pero va a tener la misma frecuencia, y va a tener la misma longitud de onda. En este caso, pues coincidieron en longitud de onda, en frecuencia por lo que parece, y la más no coincide en amplitud, pero pues la comento. Y ahora la interferencia destructiva es en la cual vamos directamente, sus valles y crestas no coinciden. Tenemos algo completamente diferente. Es más, sus valles se interponen con sus crestas de cada una de las dos ondas, de la onda 1 y de la onda 2, lo cual va a generar una resta. Ahora, en lugar de que, vamos a volver al mismo ejemplo, en lugar de tener un 2 más 1, tenemos un 2 menos 1. Pues literalmente eso, no hay mucha más complejidad. O bueno, sí la hay, pero ya son cálculos de mucho más grado. Van a llegar a ello, no se preocupen, es muy interesante, de hecho es muy bonito, pero lo importante es que se queden con el razonamiento. Entonces, estas van a resultar en una onda más pequeña, que es justamente nuestra onda roja. Si se dan cuenta, se redujo. Ya no está ni como la onda de arriba, porque están sumando, tenían el mismo sentido, tenían el mismo contexto. Ahora tenemos diferentes, entonces, en base a esto, tenemos nuestro resultado, que es nuestra onda más pequeña. Y la dispersión. Vamos a explicarlo con un ejemplo, porque incluso a mí me cuesta explicarlo, una disculpa, pero es cómo se ve afectada la luz respecto al comportamiento que las frecuencias de la misma tienen. En este caso, el ejemplo más básico de dispersión es justamente el prisma de colores, el de Newton, en el que la luz blanca, la propia luz blanca, contiene el resto de colores del arco iris. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La luz blanca almacena toda esta información dentro de sí. Vamos a llamar la información. Dependiendo de la frecuencia o cómo se vea afectada dicha luz blanca, en este caso por el prisma o por el medio, como vaya modificando las frecuencias, por ondas, por esto y el otro, vamos a tener ciertos valores. Bueno, ¿qué valores son? Bueno, pues tenemos valores numéricos, o mejor traducidos a términos visuales, tenemos colores. La frecuencia más baja es la violeta y la frecuencia más alta es la roja. De hecho, esto es muy aplicado en láseres, que es la física moderna, y en temas de cuántica. De hecho, esto es lo que nos da color es lo que nos da color a nuestra vida, a nuestro mundo, gracias a los gases que están dentro de la atmósfera. Cuando la luz del sol toca la atmósfera de la Tierra, dichos gases modifican dicha luz blanca, dichos fotones, dispersan sus frecuencias y obtenemos los colores que nos dan. O en este caso, otros ejemplos es el agua. El agua también es un medio, el cual tiene sus propias cualidades y va a dispersar las frecuencias y vamos a tener colores. Vamos un poquito ya casi terminamos, perdón, se hizo, la verdad, esta clase es un poquito más pesada. Vamos ya con una de las explicaciones de la física moderna, que es el láser. Como les comentaba, en base a las frecuencias que se manejan dentro, a partir de cierta luz, podemos tener ciertos colores. Los láseres son dispositivos que emiten luz a través de un proceso llamado emisión estimulada.
que es el proceso mediante el cual un fotón, del cual nace la luz, entra una frecuencia específica al interactuar con un electrón atómico excitado, o sea, el componente que está haciendo que varíe la luz, o en este caso también podemos usar medios como los lentes o como los prismas, provocando que caiga a nivel de energía más bajo, tengamos ciertos colores, tengamos ciertas cosas, y también los rayos de luz que tengamos, en este caso colores, podemos modificar su frecuencia con los prismas, con electrones, con lo que sea necesario, con el medio, para poder obtener otros colores. Esto es el láser, es una de las aplicaciones de la física moderna, de la física de la óptica. Y si bien creo que no lo coloco, no lo coloco aquí. Actualmente, dentro de las aplicaciones de láser, se están empezando a investigar cosas como lo son tratamiento de ciertos cánceres, manejo de cuántica, ver cómo obtenerla o cómo poder llegar a la velocidad de la luz, empezar a analizar, cauterizar quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasarnos desde un láser puntero, que creo que hasta se pueden tener en una feria, hasta láseres mucho más complejos que pueden cauterizar ciertas heridas y curar algunas enfermedades. Ahora, ya hablando de la óptica, pues antes de terminar, vamos a ver unas pequeñas aplicaciones. Dentro del lado izquierdo, pues tenemos de la oftalmología, que son los problemas de la vista. Los problemas de la vista pueden ser atacados mediante la óptica. De hecho, es muy común de que buscamos ópticas y nos sale un lugar que vende lentes, pero no es nada más porque sí, es porque en base a los lentes, ya vimos cóncavo, convexo, podemos empezar a modificar la luz que entra a nuestros ojos por malformaciones, por enfermedades, por deformaciones que surgen alrededor de la vida. Los ojos van perdiendo sus cualidades de manera naturales. Incluso, dato curioso, nunca vemos al 100% bien. El único momento en el que vemos al 100% bien, porque la vista se va desgastando con el paso del tiempo, es cuando nacemos. Entonces, mediante el uso de la óptica, podemos ir corrigiendo esas falencias, esos errores dentro de la traducción de nuestro cerebro de cómo entra la luz y cuando vemos borroso. Por eso cuando nos colocamos un lente, dependiendo del tipo de problema que tengamos, podemos corregir el astigmatismo, cosas por el estilo, deformaciones, que vemos borroso, que vemos que a partir de cierto punto todo esto es en base a la luz, en cómo la luz entra directo en nuestros ojos, cómo interactúa dentro de ellos, qué tan deforme esté el ojo por dentro de sus componentes. Vamos a corregirlo con lo que es la óptica para que y así es como la oftalmología surte efectos. En la fotografía, de hecho, hay un evento, no evento físico, una cualidad física de la óptica dentro de lo que es la óptica física, que se llama polarización. En la fotografía, aparte que usamos lentes, obviamente, la cámara recibe luz y transmite esa información, vamos a decir, la traduce, y en base a los lentes, que también depende, cada lente es diferente, si queremos que sea un poquito más amplio, que sea más ancho, que se vea, entonces son propios, el lente como tal, el equipo y el tratamiento que tiene adentro el lente con sus componentes. Pero también la polarización es otro proceso que las cámaras hacen, que es una corrección, vamos a llamarlo, de color. Creo que es el ejemplo, creo que es la manera más sencilla de colocarlos, pero sí, es una polarización de color en la cual hacemos una corrección. Podemos pasar de que sean colores mucho más cálidos a mucho más vivos, o de colores fríos a cálidos, cosas por el estilo. Eso normalmente se puede hacer, o las cámaras ya vienen predefinidas, es un proceso muy importante. Y por último, antes de terminar, tenemos el estudio de la astronomía como tal. Los lentes de los telescopios complejos, o la adquisición de información, todo va en base a la luz, todo va en base a la óptica. Incluso la distancia que se mide es en años luz, es la velocidad que la luz tarda en llegar. Se analiza respecto a la óptica, todos son fotones, todos son ondas, y este es uno de los más importantes, uno de los más importantes, ya que en base a esto hemos tenido grandes avances en temas de astronomía, y en caso que ustedes quieran estudiar astronomía, van a vivir con ese tipo de cosas en su día a día. Y bueno, con esto terminamos. No tenemos despedida. Una disculpa, no tuvimos video esta semana. Y pues nada más como dato, su profesor Jaime ya no va a estar con nosotros, va a estar dedicándose en la parte presencial. Yo me voy a quedar, soy Hugo Diego. Voy a dejar de compartir. Disculpen, nada más para poder
Una disculpa, un problema con la computadora, pero bueno, ahora sí ya estoy aquí, ya más que nada para poder encender la cámara y comentarles de que lo que estaba diciendo, que era que su profesor Jaime ya no va a estar con nosotros aquí dentro del Zoom, va a ser de manera presencial y yo me voy a quedar aquí dentro del Zoom. Mismo protocolo todos los viernes a las 3 de la tarde, de aquí a que termine lo que es nuestro semestre. Y de todos modos, cualquier duda que tengan, comentario, podemos atenderlo directamente, en este caso yo, directamente desde el chat de WhatsApp. Pueden preguntar, pueden ser solucionar a su duda y con mucho gusto. Ahora sí, feliz de apoyarlos. Estamos presentes, cualquier cosa que me necesiten, aquí estoy, soy Hugo de Gimnasio Estudio, su profesor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de cuándo vean esto, y gracias por su atención.